¿Qué tal, amigos de Veracruz al Natural? Bueno, nos encontramos una vez más recorriendo los arrecifes veracruzanos. Ahorita estamos en el arrecife Blake, frente a las costas de Tuxpan, de Cazones, más o menos a esa altura, dentro del Golfo de México. Y pues nos encontramos con el biólogo Francisco Javier Martos, que es uno de los encargados de darnos a conocer con más detalle y con mayor profesionalismo qué vamos a encontrar en este arrecife. Esto es Veracruz al Natural y comenzamos de inmediato. Frente a las costas de Tuxpan, a poco más de 2 horas de navegación hacia mar abierto, se encuentra una de las plataformas arrecifales más profundas de la región. A 10 metros de profundidad se encuentra la plataforma coralina Bajo Blake, algo poco común, ya que este tipo de sistemas arrecifales se encuentran entre los 0 y 5 metros de profundidad. El caso del Bajo Blake es poco común en el sistema arrecifal veracruzano, por lo que el equipo de Veracruz al Natural decidió conocerlo un poco más. Junto al biólogo Francisco Javier Martos, de la Universidad Veracruzana, encargado del proyecto de investigación de dicho arrecife desde hace 2 años, y su equipo, preparamos el plan de trabajo para empezar a conocer los secretos de este sistema arrecifal, que por ahora no es un área protegida, pero cuenta con tanta información entre sus corales que se espera que pronto sea declarada como tal. El primer día nos fuimos directo al Blake. El norte había pasado la noche anterior, pero el oleaje se mantenía, y si bien en la Capitanía de Puerto había autorizado la navegación de naves menores, la lancha Darwin de la Universidad Veracruzana daba brincos sobre las agitadas aguas. El viaje al arrecife, que además de ser profundo hasta 22 kilómetros de la costa Cazones, duró poco menos de 2 horas. Una vez en el lugar, anclamos la lancha y volvimos a platicar sobre lo que se vería. Francisco Martos nos previno sobre la presencia de tiburones en la zona, que aunque no muy frecuente, podía darse, y en tal caso nos invitó a mantener la calma y no arriesgarse de más. No tenía que decirlo, nadie del equipo de Veracruz al Natural pretendía dárselas de valiente ante un tiburón. Sin embargo, no vimos ninguno. Y me encuentro ahora con Francisco Javier. Él es biólogo de la Universidad Veracruzana y encargado de este proyecto del arrecife Blake. Cuéntame en qué consiste este proyecto y muchas gracias por traernos hasta acá. Pues gracias por acompañarnos y compartir la aventura, especialmente el día de hoy, ¿no? Con estas olas. El proyecto prácticamente consiste en la caracterización de este arrecife. Es un arrecife en el que estamos trabajando desde hace unos 3 o 4 años para acá y apenas estamos conociendo sobre su diversidad, ¿no? Hemos determinado su extensión, sus características. Lo más importante que sabemos hasta ahora es que es un arrecife de coral, ¿no? Francisco Javier, cuéntame qué podemos encontrar en este arrecife. Bien, encontramos las mismas especies que acá en el norte de Veracruz y de hecho que en el puerto también, las colonias de corales masivos que son las que caracterizan a la región, Montastrega cavernosa, las colpofilias, y lo muy interesante de este arrecife que a pesar de que su parte más alta o más elevada, más cercana a la superficie está a 9 metros, encontramos también colonias de Acropora palmata. Es una de las distribuciones batimétricas más profundas que hemos encontrado en la región para Acropora palmata, ¿no? Que este coral es muy importante porque es uno de los corales que más rápido crece. Normalmente la Acropora va hasta 3-4 metros. ¿Qué han pensado por qué sea lo? Pues seguramente tiene que ver con la transparencia del agua, ¿no? Como está más lejos de la costa, no se encuentra tan afectado por los aportes de los ríos, como en el caso de los arrecifes de Tuxpan o los que están en Veracruz, que están tan cerca de la costa que las descargas de los ríos obviamente les han reducido o les reducen regularmente la transparencia. Acá estamos a 20 y tantos kilómetros, obviamente son aguas, digamos, más oceánicas, ¿no? Bueno, ¿qué te parece si hacemos la primera bajada y luego volvemos a platicar a ver cómo estuvo? Está bien, vamos a echarnos al agua. Lo que sí vimos al descender fue una enorme plataforma arrecifal cubierta de enormes corales, de Acropora palmata, pero a simple vista impresionaban, además de su tamaño por su aspecto pétreo y claramente muerto. Y es que según el biólogo Martos, estos corales son muy antiguos y murieron ya hace varios miles de años, en algunos casos. El aspecto lúgubre, tan diferente a los arrecifes de otras latitudes, llenos de color y miles de peces de todas las formas y colores, se debe justamente a la profundidad a la que se encuentra. Los corales de la especie Acropora palmata, o cuerno de alce, y casi todas las especies de coral necesitan gran cantidad de luz para crecer, así como aguas en constante movimiento.
De ahí que la tendencia es que los sistemas arrecifales inicien a poca profundidad hasta llegar al punto en que por la misma hondura la presencia de arrecifes va cambiando. Recorrer este arrecife fue toda una sorpresa, ya que los tonos grises de los corales muertos se hacían aún más impresionantes debido al tamaño de los corales. Había momentos en que pensabas que estabas nadando sobre una plataforma continental, y resultaba que era una de las hojas de estos enormes corales casi prehistóricos. Por momentos se podía imaginar la presencia de enormes animales prehistóricos nadando junto a nosotros, pero afortunadamente solo era el juego de nuestra imaginación. El arrecife Blake fue descubierto cuando equipos de prospección de Pemex realizaron un barrido con sonar descubriendo la presencia de grandes rocas a una profundidad de 10 metros, lo que les llamó la atención. La gente de Pemex tomó contacto con Francisco Martos, y este, junto a su equipo de la Universidad Veracruzana, iniciaron el proyecto de investigación del arrecife Blake. En estos 2 años, las sorpresas han sido constantes, y para Francisco Martos, falta mucho que hacer en este arrecife. La naturaleza costera del estado de Veracruz se ve coronada con la presencia de varios complejos arrecifales, de los que destacan los arrecifes del puerto de Veracruz, como el sistema arrecifal veracruzano y los no veracruzanos. Ambos grupos tienen condiciones ambientales similares, pero es muy importante que cada arrecife sea valorado como una entidad individual por su historia y características específicas. Los trabajos de investigación han sido más contundentes en el sistema arrecifal veracruzano, pero también se han incrementado en el norte de Veracruz. Considerando la importancia de estos ecosistemas marinos, desde 1991, la Universidad Veracruzana ha participado en trabajos de investigación y monitoreo enfocados a los arrecifes de coral que se desarrollan en las aguas costeras del norte de Veracruz. A la fecha, se han organizado un equipo de trabajo, con sede en la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de Tuxpan, que se propone aportar elementos que coadyuven a la conservación y el manejo de los arrecifes y del ambiente marino en nuestra región, mediante el desarrollo de trabajos de investigación, monitoreo y educación ambiental, y cuya principal herramienta es el buceo con aire comprimido. Un ejemplo de la necesidad de incrementar la intensidad de los trabajos en los ambientes arrecifales es la determinación del número de arrecifes en el norte de Veracruz. Tradicionalmente, se reconoce la presencia de 6, los arrecifes de Tuxpan, En Medio, Tanguijo, Lobos, Medios y Blanquilla. Estos son del tipo de plataforma emergente, cuya sección más elevada solo queda a medio metro bajo el agua, razón por la cual también se les llama bajos. Sin embargo, gracias a nuestra residencia en la localidad y a las entrevistas con los pescadores y buceadores, hemos obtenido información sobre la ubicación de otro tipo de estructuras submarinas, llamadas localmente las piedras, donde capturan especies de escamas como el jurel, el medregal y el apreciado guachinango. Según estos informes, las piedras llegan a elevarse desde el fondo ubicado a 25 o 30 metros de profundidad hasta cerca de 15 metros de la superficie, es decir, que aparentemente eran estructuras de 10 o 15 metros de altura. Para un equipo de investigación en formación, los recursos no son siempre de primera, así que con equipos viejos de buceo, un receptor del sistema de posicionamiento global por satélite y equipos de sondeo de ultra baja tecnología, iniciamos los trabajos de exploración de los fondos marinos. El equipo de sondeo era un tradicional escandallo o sondaleza, dígase una cuerdita con 50 metros de longitud y 4 kilos de plomo atado al final. Nuestra inocencia nos hacía suponer que habiendo establecido rutas de sondeo con el GPS, con esa sondaleza encontraríamos sitios nuevos para buceo e incrementaríamos el número de arrecifes conocidos en la región. Lo que conseguimos en esa frustrante temporada fueron varias excursiones de mareo y sus consecuencias, mucho sufrir por la borda y sin resultados positivos. La temporada siguiente, 2005, fue notable por los financiamientos recibidos. La Dirección General del Área Académica Biológica Agropecuaria de la Universidad Veracruzana nos apoyó gracias a un proyecto con Pemex y recibimos equipo moderno. En una excursión de monitoreo al arrecife Tuxpan, pusimos a prueba una ecosonda mientras navegábamos, y tras unos cuantos minutos de trabajo, se detectó una elevación significativa en el fondo. 1 hora más de sondeo en ese sitio nos mostró una estructura del mismo tamaño que el arrecife Tuxpan. Anclamos la embarcación y rápidamente nos colocamos el equipo de buceo.
Después de un descenso en agua turbia, encontramos en el fondo una típica comunidad coralina. La Piedra es un arrecife de coral tipo plataforma no emergente, a la cual temporalmente le hemos llamado Arrecife Pantepec. Apenas estamos conociendo la diversidad biológica de los arrecifes no emergentes, por lo que es necesario mucho más trabajo, incluida la selección de nombres, ya que no podemos seguirles llamando las piedras. Las inmersiones en el Pantepec nos animaron a viajar más al sur y visitar un sitio al que llaman Bajo Negro o Arrecife Blake. Este se ubica a más de 40 kilómetros de la desembocadura del río Tuxpan y a unos 23 kilómetros de la desembocadura del río Cazones. El resultado fue otro arrecife plataforma no emergente de más de 1 kilómetro de longitud y más trabajo para los próximos años. Es muy importante señalar que en el puerto de Veracruz, estos arrecifes no emergentes son bien conocidos y llamados ahogados, y el equipo de biología de Jalapa, dirigido por Juan Manuel Vargas, ha realizado ya varios trabajos en ellos. Resulta muy posible que entre los arrecifes de Tuxpan y los de Veracruz existan más estructuras arrecifales no emergentes, por lo cual es necesario, si no es que urgente, catalogarlas. Otra de las personas importantes que hay en estos proyectos de conservación aquí en el arrecife de Tuxpan a través de la Universidad Veracruzana es Maura Maruri. Maura, gracias por estar con nosotros, ella es bióloga también. ¿Qué es el trabajo que tú realizas aquí en el arrecife de Tuxpan? Más que nada yo me dedico a la toma de foto y video en la realización de los trabajos que hacen mis compañeros. Entonces, para tener una evidencia más que otra cosa. ¿Qué te has podido encontrar en tu experiencia como bióloga y además ya como colega aquí de Carlos Becerril, que está en la cámara? ¿Cómo has visto que está el estado de este? Sabemos que hubo una afectación en el 2007 por el huracán, pero en términos generales, ¿cómo está? Ahorita ya se está recuperando, ya después de los huracanes que han pasado, ya se encuentra en mejores condiciones. Claro, ahorita encontramos el blanqueamiento, pero por el estrés más que otra cosa. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en estos proyectos? Yo ahorita llevo 2 años, uno dentro del servicio social y este último ya laborando. ¿Dónde más habías estado? ¿En qué otros arrecifes y cómo están comparativamente? Ahorita están, bueno, yo conozco los que están aquí al norte porque son dentro del área que nos corresponde y son los que hemos estudiado y hemos visto acerca de su conservación. En términos generales, ¿cómo están conservados? Más allá de las afectaciones puntuales de un huracán, por ejemplo, ¿qué otras cosas les afecta a un arrecife de coral? Les afectan principalmente, bueno, sabemos que hay 2 tipos, ¿no? Los humanos y los naturales. En este caso, pues, les ha afectado más lo que es los ambientales, los huracanes, el estrés que tienen, porque ahí es donde luego tienen enfermedades o algún blanqueamiento dentro de estos. Hay un río por acá, el río Tuxpan, que está saliendo. Sí. ¿Qué tal es la alimentación? Pues el que le afecta más es a este arrecife, el de Tuxpan, porque están más alejados lo que es el medio y Tanguijo, y les afecta menos, pero sí la desembocadura del río les afecta. No al 100%, pero poco. Desde la primera inmersión al arrecife Blake, fuimos sorprendidos por la belleza de los paisajes submarinos, la alta cobertura por corales y la abundancia de esponjas, algunas de las cuales alcanzan más de 1 metro de altura. No hay blanqueamiento a la vista ni corales enfermos. Al alcanzar 23 metros de profundidad, encontramos un pez gallo o capitán de casi medio metro, que nadaba lenta y atentamente, muy cerca de unos negrillos. Además de un pez ángel azul, que se movía delicadamente entre los corales, mientras que algunos peces mariposa se escondían entre las esponjas. Después de levantar datos y permanecer 35 minutos en el fondo, el equipo de biólogos inició el ascenso. Luego nos percatamos de que nos topamos solo con unos cuantos peces, y eso que son realmente vistosos. ¿A qué se debió? A la hora del día, la temperatura del agua, nuestra presencia o la pesca excesiva. ¿Cuántos arrecifes no emergentes hay en la zona costera del norte de Veracruz? ¿Qué tipo de presiones están soportando? Solo con más tiempo podremos contestar nuestras preguntas de investigación.
Por lo pronto, tenemos el compromiso de iniciar las gestiones que permitan a las autoridades, tanto locales como federales, reconocer la presencia de los arrecifes no emergentes en las costas frente a Cazones y Tuxpan. Seguramente, estos ecosistemas están siendo diezmados por la pesca y posiblemente por la contaminación, por lo que resulta indispensable ubicarlos, caracterizarlos y establecer las reglas para su manejo, con miras a un aprovechamiento sustentado de sus recursos. Tras la primera inmersión y respetando los tiempos obligatorios en el buceo para eliminar el nitrógeno que se acumula en el cuerpo dentro del mismo arrecife, nos trasladamos a otra zona donde los corales ya se mostraban en mucho mejor estado, aunque se podía ver la enfermedad de blanqueamiento que afecta a los corales. Juan Manuel, ¿cuál es tu labor dentro de los proyectos? Prácticamente estamos aquí apoyando en lo que son los transectos, los monitoreos, tomando parámetros de aquí de lo que son los arrecifes. ¿Qué tipo de parámetros? Cuéntale un poco a la gente que no sabe qué es lo que es un transecto, cómo desarrollan su trabajo ustedes. Ok, el transecto consta de una cinta de fibra de vidrio de 50 metros. Esta se tiende a cierta dirección, norte-sur o viceversa, y se van levantando ahora sí, los datos de lo que va observando uno a cada lado de la cinta, cada 25 centímetros. Dependen, se van censando las especies de corales, peces, dependiendo para lo que sea el fin del transecto. Cuentan peces, cuentan corales, ven el estado físico de ellos. En general, en tu experiencia, ¿cómo se está viendo esto? Ahorita están en buen estado. Ahorita el problema que se está viendo es que hay blanqueamiento en la especie Acropora palmata. Esto es debido al cambio de temperatura. En meses atrás la temperatura estábamos registrando temperaturas de 17 grados. Es una temperatura muy muy fría. En lo que es en enero estábamos a 17 grados en lo que es el agua. Ahorita ya la temperatura ya está más elevada, estamos a 26 grados. Entonces es una respuesta que presentan esta especie al cambio de la temperatura del agua. A mí me dijeron que tú llevas 10 años trabajando con la universidad, pero estás muy joven. ¿A qué edad empezaste con esto? Empecé a los 17, 18 años de que estaba en la preparatoria. Llevé el curso de buceo, entonces ya ahí nos fuimos enrolando. Ya posteriormente salí de que es la preparatoria, el bachillerato, y decidí estudiar una carrera que se enfocara a lo marino y en la que pudiera mezclar la actividad de buceo. Ahí fue donde ya me fui relacionando con el biólogo Marcos, que fue el que me dio el curso en la prepa. Perfecto, pues. Y cuéntame otra cosita. Cuéntame un poquito la experiencia. La gente joven normalmente no. Cuando uno habla de biólogo siempre piensa como Marcos, gente mayor, ¿no? Que trabajando muchos años. Pero tú llevas una relación de 10 años y 27 años ya. Sí. Durante estos 10 años, ¿cuál es tu experiencia en el museo? Es una experiencia muy, muy bonita. Aprendes muchas cosas, conoces especies, conoces gente, oyes a los alumnos en sus trabajos recepcionales. Es una experiencia muy, muy bonita, me ha enseñado bastante. Y pues, ¿qué puedo decir, no? O sea, ¿qué puede decir? Es una experiencia que me quedo sin palabras, ¿no? Perfecto, pues bueno, de eso se trata de cuidar el medio ambiente, se trata de disfrutar de las bellezas naturales y pues disfrutarlos al máximo, ¿no? Esto es Veracruz es natural y seguimos disfrutando, por supuesto. El blanqueamiento es una enfermedad que afecta a los corales y literalmente los pinta de blanco. Esto se produce por estrés debido a temperatura. Tanto la alta temperatura como las bajas temperaturas afectan al coral, por lo que una de las preocupaciones que hay respecto al calentamiento global en las zonas arrecifales es justamente cómo afectará a los corales el aumento gradual de la temperatura en el agua. Y en el caso del Blake, el aumento de la cantidad de agua seguramente provocará que haya mayor profundidad y menor luz y calor, lo que redundaría en más enfermedades de blanqueamiento. Entre cerebros, acróporas y multiplicidad de peces, el equipo de Radio-Televisión de Veracruz recorrió por más de 2 horas el arrecife Blake, constatando que el paso del tiempo ha modificado tantas veces los espacios submarinos que se espera que el calentamiento global y las acomodaciones propias del planeta nos regalen dentro de algunos miles de años nuevos arrecifes y especies de animales. Al día siguiente, Veracruz al Natural
se introdujo en el mundo de un nuevo arrecife, el Tuxpan. Se parece al arrecife Anegada de Adentro, que está en el puerto de Veracruz, aunque cada uno guarda su propia personalidad y, por supuesto, sus características morfológicas propias. Aquí la presencia de enormes corales nos dejó con la boca abierta. Algunos parecían planetas por su tamaño y forma circular. Otros estaban compuestos de miles de pequeños corales en forma esférica que conformaban un todo gigantesco y hermoso. La vida marina se desplegó en su totalidad, pero el esperado tiburón tampoco apareció en estos arrecifes, para frustración del conductor del programa, quien esperaba nadar por primera vez en su vida con un tiburón. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente reconoce que hay menos de 225.000 kilómetros cuadrados de ecosistemas arrecifales en el mundo, distribuidos principalmente en zonas tropicales, pero también existen en sitios menos idóneos, como las aguas más frías de la costa japonesa o más turbias como las del Golfo de México. Su importancia estriba en su gran biodiversidad, la cual incluye a organismos de prácticamente todos los fila conocidos, desde los microorganismos del plancton hasta las grandes ballenas. Entre los grupos más diversos que viven en estos ecosistemas destacan los peces, los crustáceos, los moluscos y los corales. Además, estos arrecifes cumplen funciones importantes en los procesos costeros, y es posible que aún intervengan en los procesos climáticos. Por si fuera poco, su espectacular riqueza se traduce en beneficios económicos para las afortunadas sociedades que se desarrollan en sus cercanías. ¿Qué tal, amigos de Veracruz Natural? Seguimos aquí en la zona de Tuxpan. Ahora estamos en el arrecife Tuxpan, justamente con el nombre de la ciudad. Coincidente, está ¿a cuántos kilómetros de la ciudad? A 12.5 kilómetros de la desembocadura del río Tuxpan. Ahí está. Él es Julio César, él es biólogo y trabaja aquí en los proyectos de la Universidad Veracruzana. Julio César, ¿en qué estado se encuentran estos arrecifes? Actualmente se encuentran principalmente de Tuxpan en recuperación a causa fue el efecto de los huracanes el DIM en el 2007 y fueron así que esta zona donde estamos ahorita anclados fue una de las zonas más impactadas. Como ahorita acaba de hacer un buceo, ya veo que se encuentran más en recuperación, pero hablando ya más abiertamente, pues se encuentran en muy buen estado los arrecifes. Ahorita con un poco de blanqueamiento por las temperaturas que se han venido suscitando. La Universidad Veracruzana ha participado en investigaciones enfocadas a los arrecifes de coral que se desarrollan en las aguas costeras del norte de Veracruz. En el mundo entero existen serios problemas que perjudican a las comunidades arrecifales. Entre los más comunes está la sobrepesca, que afecta a cientos de especies, debido a la falta de control en los volúmenes extraídos, las temporadas de extracción y las técnicas empleadas. Uno de los métodos más destructivos es la pesca con explosivos o blast fishing, la cual no solo daña a peces con valor comercial, sino que también destruye a todos los organismos que se encuentran en el sitio de la explosión. La contaminación y el turismo también afectan los procesos ecológicos arrecifales, y se dice que el cambio climático impacta en dichos ecosistemas. Sumergirse en las aguas del Golfo de México, recorrer la hermosa vista de estos animales marinos llamados corales y preguntarse el por qué no hemos podido convencer a toda la humanidad de su importancia para nuestra propia vida fue una constante. Un cuestionamiento repetitivo que no ha encontrado respuesta, pero que sin duda nos debe llevar a la reflexión sobre la forma como estamos estableciendo la comunicación hacia el resto de esta humanidad. ¿Cómo entender, por ejemplo, la suavidad de las formas de un árbol diseñado por los japoneses? El hermoso mensaje de armonía de la danza Buto, que se representa en movimientos tan sutiles que llena de energía a quienes lo disfrutan. ¿Cómo entender todo eso con la matanza de ballenas y delfines para conseguir esencias afrodisíacas que en nada mejoran el planeta? ¿O cómo reconocer a un país como Canadá, que se ha cauterizado por su creatividad para vencer las inclemencias del frío con la matanza brutal de focas? Sin duda, los seres humanos hemos demostrado una capacidad de crueldad tan grande como nuestra capacidad de amor. Y eso, lamentablemente, sigue siendo un misterio que nos ha llevado a un punto en la que la supervivencia de la humanidad está en juego.
¿Qué estamos haciendo para evitar nuestra desaparición del universo? ¿Qué estamos haciendo para garantizar un mundo saludable para nuestros hijos? ¿Qué estás haciendo tú?